recolectores nómades. Ocuparon todas las zonas de nuestro territorio. Vivían en constante movimiento. Pero ese nomadismo no era un vagabundeo al azar. Ellos conocían profundamente los ciclos de la naturaleza y se desplazaban en busca de los mejores territorios para su subsistencia, a los cuales volvían periódicamente. El modo de vida del cazador está asignado por el movimiento. Es decir, el territorio del cazador en realidad no es un espacio fijo, es un encuentro, digamos, de diferentes espacios en diferentes momentos del año. La clave para la subsistencia de los cazadores recolectores es llegar a los algarrobales cuando la fruta del algarrobo está madura, llegar a las lagunas altoandinas en la Puna cuando los flamencos anidan ahí, por lo tanto están disponibles los huevos, o seguir en las rutas migratorias de los camélidos cuando estos están desplazándose de un ambiente a otro. Los enseres de los cazadores recolectores eran escasos. Solo llevaban lo que necesitaban para cazar, para abrigarse y algunos pocos elementos domésticos. Se refugiaban en cuevas y abrigos, y también armaban precarias tiendas de materiales perecederos. Para acompañar su movilidad, esta vivienda debía ser fácil de desmontar y trasladar. En Pampa y Patagonia dio lugar al característico toldo construido con palos y cueros. Dicen los ancianos que cuando los primeros hombres llegaron a estas tierras, los espíritus de las montañas los desconocieron y desataron un gran temporal de viento y nieve. Los hombres aterrados intentaron huir, pero uno de los abuelos dijo: tranquilos, estemos tranquilos. Si estas montañas se enojaron, es porque todavía somos extraños para ellas. Quedémonos callados y quietos, así se les va a pasar el enojo. Los primeros hombres permanecieron allí, sufriendo hambre y frío durante mucho tiempo, hasta que los espíritus de las montañas confiaron en los recién llegados y aplacaron su ira. Entonces, los hombres pudieron cazar en las nuevas tierras. Los primeros testimonios de la presencia humana en el noroeste argentino y en la quebrada de Humahuaca en particular se remontan unos 10.000 años atrás aproximadamente. Se trata de pequeños grupos de cazadores recolectores, esto es, sumamente móviles, nómades, que probablemente venían desde el norte y que vivían de la recolección de frutos silvestres, raíces y de la caza de animales como la vicuña o el guanaco. Se trataba de grupos muy pequeños, probablemente unas pocas decenas de personas, que dada este modo extensivo de vida y gran movilidad que tenían, necesitaban vastos territorios para poder subsistir. Y esto también significa que la vida social de estos cazadores era muy distinta a lo que estamos acostumbrados, no solo a través de la vida en las ciudades, sino incluso de la vida en el campo actual. Probablemente en toda su vida un cazador de estos veía menos gente que la que uno ve hoy en día en la plaza de Tilcara dando vuelta en una tarde, por ejemplo. En la región pampeana, sobre la costa atlántica, han perdurado las huellas de pisadas humanas de 7.000 años de antigüedad. Un grupo compuesto por jóvenes, niños y un hombre adulto dejó sus rastros sobre una superficie que se conservó intacta. Junto a ellos se encontraron huesos de lobo marino y guanaco, huevos de ñandú, balbas y caracoles. Lejos de pensar al animal como un adversario, el cazador lo consideraba como un hermano, como un ser vivo al que le debía respeto y del cual aprendía conductas, modelos y pautas de vida. Los propios cazadores se impusieron a sí mismos el no matar de más, sino únicamente lo necesario para alimentarse. El cazador tenía con el animal una cuestión espiritual. Uno, para poder cazar, tenía que estar en espíritu con el animal. Era un acto de apropiación de otra vida
pero porque era necesario para nuestra gente. De ahí que espiritualmente uno tenía que estar equilibrado, tenía que estar armónico. No tenía que haber odio a la hora de hacer este trabajo. El arte rupestre también ha plasmado esta especial relación entre el cazador y su presa. En pocos pero hábiles trazos, aquellos artistas lograron captar el espíritu de los animales. Descriptivas escenas de caza, huellas grabadas de las especies más rastreadas como el ñandú y el guanaco, pisadas y manos humanas, aún nos traen esas antiguas presencias, permaneciendo como un lenguaje evocador que ha logrado trascender el paso del tiempo. Con ligeras variantes, el modo de vida cazador perduró a lo largo de casi 10.000 años. Entretanto, en el extremo sur del continente y Tierra del Fuego, se produjo una situación excepcional. Mientras en el interior de la isla se mantenía el modo de vida cazador típico de la Patagonia, en los canales fueguinos otros grupos se adaptaron al medio ambiente marino. Eran los nómades del mar. Llegaron hace unos 7.000 años, cuando la retirada de los hielos dio lugar al repoblamiento de los bosques. En lo que hoy es el territorio de la Argentina, el único lugar donde tuvimos una adaptación a la vida litoral marítima, una especialización en los recursos, vivir del mar, por el mar, para el mar, fue en los canales magallánicos fueguinos. Esta zona fue ocupada por yámanas, alacalufes, jalapolo, que eran gente que sí eran canoeros del mar, nómades del mar, que vivían en alta dependencia de esta línea de recursos marinos. De los más antiguos, el paquete de instrumental que tenían era un paquete que ya estaba perfectamente desarrollado y diseñado para las condiciones de mar que tenemos aquí. Fundamentalmente, los arpones ya estaban listos y perfectamente diseñados para el tipo de caza, ya lo veremos, tenían una utilización importante de la materia prima que proveen los recursos marítimos. Se internaban en el mar con sus canoas fabricadas de corteza de haya, en donde viajaba toda la familia. Cazaban principalmente lobos marinos, utilizando arpones con punta de hueso. También pescaban y recolectaban mejillones, cangrejos, raíces y hongos. Al fin del día, volvían a la costa y se guarecían en sus chozas hechas con ramas. La durabilidad de estas chozas era muy alta, supongan ustedes un par de años, aunque sean unas pocas ramas, y dejadas allí, y si la gente volvía, incluso con algún tipo de reparo, pueden durar bastante más. Lo necesario para convocar a que la gente vuelva a aparecer en ese lugar y ocupar el espacio del mismo modo, hasta que genero estas estructuras anulares, que me permiten saber que utilizo esa estructura anular para colocar una nueva choza encima, estoy más protegido. De hecho, hoy los turistas van y colocan los fuegos en las bases de estas depresiones, sin siquiera saber que allí hubieron chozas, y van a poner los fogones en exactamente los mismos lugares que los ponían los aborígenes. Es decir, la propia actividad humana está condicionando el espacio, me llama a que vaya hasta allí y me ubique en ese lugar, pero además me condiciona en cómo lo utilizo. Ocasionalmente, cuando alguna ballena agotada o enferma encallaba en la costa, tenían alimento asegurado por varias semanas. Una vez más, era el mar la fuente de sus vidas. En la región nordeste, en lo que actualmente es el litoral y la Mesopotamia, la presencia de los grandes ríos dio lugar a un modo de vida diferente basado en la pesca, el cultivo de plantas y la recolección de frutos silvestres. Los primeros grupos humanos llegaron hace unos 9.000 años desde la Amazonia.
Eran cazadores y recolectores que con el paso del tiempo se especializaron en la explotación de los recursos fluviales. Estos grupos son los primeros grupos de sedentarismo semipermanente. Están ocupando pisos ecológicos diferentes. Están ocupando la Sierra Central de Misiones y luego llegan hasta el Atlántico estacionalmente. La etnia más característica de la región es la tupí guaraní, que emigró hacia el litoral desde la selva amazónica hace unos 2000 años. Llegaron a bordo de sus canoas, siguiendo el curso de los grandes ríos Paraná y Uruguay. Los grupos guaraníes eran grandes canoeros. La economía guaraní es una economía de reciprocidad. O esa economía de reciprocidad llevaba al movimiento a través de los ríos, pero también por senderos dentro de la selva. La economía de reciprocidad no significa te doy y me das, sino significa la obligación de dar y la obligación de recibir. No se trata de una economía de mercado tampoco, se trata de una economía de intercambio que no tiene tiempos, sino que en el momento en que alguien necesite, el otro miembro de la familia se lo da. Los guaraníes en realidad son unos agricultores de floresta subtropical. Entonces, primero se quema, se roza el monte, es decir, se corta, luego se quema y sobre ese mismo monte quemado se siembra. Se quitan los árboles o la madera que se va a utilizar, lo demás permanece y se siembra con palo plantador de manera tal que no se haga el deterioro o la desertización del monte. El núcleo central de la aldea estaba en un lugar, se trasladaba cada 4 años cuando se exterminaba la tierra, pero al cabo de 40 años estaba en el lugar inicial con el monte reconstituido. Los guaraníes concebían la necesidad de emigrar en relación a la idea de la fatiga cósmica, el cansancio de la tierra que, agotada de vivir, se regeneraba a sí misma. Imaginaban que existía la tierra sin mal, un lugar justo y sin dolor, fuera del tiempo y del espacio, aunque alcanzable en esta vida. Es posible que esta idea fuera la que impulsara los traslados colectivos a estos grandes viajeros de la selva.